Este jueves en Estambul es el día y el lugar al que Volodymyr Zelensky convocó a Vladimir Putin a un cara a cara después de 3 años de enfrentamientos entre sus respectivos ejércitos y de deslegitimarse mutuamente. Los presidentes de Ucrania y de Rusia podrían dejar de lado los vetos precedentes y sentarse a negociar el uno frente al otro. Pero la gran pregunta a esta hora es si la reunión tendrá lugar. Estaré en Turquía este jueves 15 de mayo y esperaré a Putin allí personalmente. Y espero que esta vez Putin no busque excusas para no poder hacer nada. Estamos dispuestos a dialogar para poner fin a la guerra. Jueves, Turquía. El presidente Trump ha dado su apoyo. Todos los líderes lo apoyan. Bien, este mensaje que escuchábamos de Zelensky tiene fecha de domingo y estaba además vinculado a la exigencia de los aliados occidentales de Kiev de un alto el fuego para este lunes, que ya no se materializó. Sin embargo, el Kremlin dejó la puerta abierta a una reunión organizada por Turquía, tal y como propuso Putin, que ya medió en los diálogos de 2022, pero rechazó condicionar el Kremlin la mesa de negociaciones a ningún ultimátum. El enfoque dirigido específicamente a encontrar una verdadera solución diplomática a la crisis ucraniana, eliminar las causas profundas del conflicto y establecer una paz sólida, contó con la comprensión y el apoyo de los líderes de muchos países, incluidos nuestros socios de la CEI, los BRICS y otros países. También es bien conocida la postura del presidente estadounidense Donald Trump, quien instó a la parte ucraniana a participar en la reunión que propusimos de inmediato sin condiciones. En una conversación telefónica celebrada ayer, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan confirmó su disposición a hacer todo lo posible para organizar las negociaciones. Eso es todo lo que puedo decir al respecto por hoy. En general, estamos comprometidos con la búsqueda seria de vías para una solución pacífica a largo plazo. Y el mismo Donald Trump, el presidente estadounidense, sin confirmar su participación, instó a Zelensky a asistir al encuentro. El presidente Putin de Rusia no quiere tener un acuerdo de alto el fuego con Ucrania, sino que quiere reunirse el jueves en Turquía para negociar un posible fin del baño de sangre. Ucrania debería aceptar esto inmediatamente. Al menos podrán determinar si es posible o no un acuerdo, y si no lo es, los líderes europeos y los Estados Unidos sabrán dónde está todo y podrán proceder en consecuencia. Empiezo a dudar de que Ucrania llegue a un acuerdo con Putin, que está demasiado ocupado celebrando la victoria de la Segunda Guerra Mundial, que no se podría haber ganado ni de cerca sin los Estados Unidos de América. Que se celebre la reunión ya. Bien, dado este contexto, en el debate de France 24 hoy nos preguntamos, ¿hay alguna posibilidad de que Putin y Zelensky se sienten a negociar uno frente al otro esta misma semana? ¿Qué concesiones podrían asumir Kiev y Moscú para lograr la paz en estos momentos? ¿Quién se siente ahora mismo en una mayor relación de fuerza? Y después de incontables, ya lo saben, cambios de postura, ¿cuál sería la agenda de la administración de Donald Trump en estos diálogos? Bien, para el debate contamos por un lado con Federico Baukhage, es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Católica de Argentina y especialista en seguridad internacional. Nos acompaña desde Buenos Aires y también desde la capital argentina. Contamos con Miguel Rudenko, él es analista político internacional y profesor de ruso. Muchísimas gracias, Federico, Miguel, por aceptar la invitación del debate de France 24. Antes de entrar en esta discusión, les recuerdo que si bien ya saben que pueden recuperar este y todos los contenidos de France 24 a través de nuestro canal de YouTube. Ahora también pueden volver a escuchar nuestros programas en formato podcast a través de las principales plataformas de streaming de audio. Son las que están viendo ahora mismo ahí en sus pantallas. Ahora sí, Federico, Miguel, empecemos con este debate y de entrada la pregunta del millón ahora mismo. Les pido su opinión sobre si ven como una posibilidad real y cercana que Putin y Zelensky se vean las caras y se dirijan la palabra esta misma semana. Miguel, empiezo por usted. Bueno, yo pienso que realmente podría suceder porque está a la disposición de Putin, que él mismo propuso el encuentro para este jueves, y como se sabe, Volodymyr Zelensky aceptó, como él dijo, va a esperar ahí a Putin, así que
Pienso que hay muchas posibilidades de que ese encuentro se va a realizar y que por fin se van a entablar las conversaciones necesarias para poner fin a este conflicto sangriento que ya lleva más de 3 años. Y pues le hago la misma pregunta a Federico, teniendo en cuenta, si bien, como decía Miguel, que Vladimir Putin no puso sobre la mesa unos diálogos mediados por Turquía, este lunes el Kremlin tampoco confirmó la presencia del presidente ruso este jueves en Estambul. Sí, coincido primeramente con Miguel que es posible que esta reunión tenga lugar, solamente porque Putin ha puesto la cara y decir que estaba dispuesto a tenerla. Ahora, Putin no la sugirió en realidad porque realmente crea que genuinamente se puede avanzar en una negociación con Ucrania. Desde el punto de vista de Rusia consideran que Ucrania ha sido muy intransigente. La única razón por la que en realidad yo creo que Putin propuso esto es porque se vio atrapado en una encerrona diplomática por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que está, vamos a decir, los rusos tienen un incentivo a no firmar ningún acuerdo, ningún cese al fuego ahora, porque en el campo de batalla están ganando y cada día que pasa avanzan más hacia sus objetivos y ellos consideran que la diplomacia sí tiene lugar, va a necesitar una negociación mucho más larga y profunda. Sin embargo, tampoco quieren alienar al presidente Donald Trump, que se ha mostrado mejor dispuesto que sus antecesores a conceder que Ucrania tiene que hacer concesiones. Así que por eso, frente a este intento de ultimátum que le presentaron a Ucrania y los países europeos, para no quedar como quien rechazaba la diplomacia, claramente Putin propuso llevarla a otro nivel y volver al formato de Estambul, posiblemente esperando que los ucranianos no recogieran el guante, cosa que Zelensky hizo. Y bien, como usted bien señala, los ucranianos recogieron este guante. ¿Y usted considera que asistiría Rusia a esta reunión, pero sin realmente voluntad de que avance ningún tipo de negociación? ¿Es eso? A ver, Rusia ha tenido voluntad de negociar, solo que no en los términos que le han estado proponiendo o intentando imponer desde el otro lado. Hay que considerar que desde el punto de vista de Rusia, ellos consideran que ya han intentado el camino diplomático antes. Con esto se refieren a los procesos de Minsk I y Minsk II, a los cuales los ucranianos y sus aliados occidentales participaron, pero sin voluntad genuina realmente de cumplir lo acordado. Y esto no es algo que lo haya dicho Putin, sino que lo confesaron abiertamente una vez empezada la guerra. Los ucranianos y los franceses y los alemanes, Angela Merkel en persona, salieron a decir que los procesos de Minsk I y II habían sido solamente una manera de ganar tiempo para armar a Ucrania. Mientras que Rusia, de su parte, dice nosotros entramos en estos acuerdos, más que sea cierto o no puede debatirse, pero su argumento es nosotros entramos en este proceso diplomático con buenas intenciones y nos han traicionado, de tal manera que no están dispuestos a aceptar un cese al fuego sin antes discutir, como repiten una y otra vez, las causas profundas. Esto no es una anomalía igual, es habitual que los países negocien a lo largo Claro. de años durante guerras, o sea, sucedió con Vietnam, sucedió con otras guerras, así que no veo por qué no dirían, pero una negociación ahora. Lo que no hay que esperar es que haya un breakthrough muy significativo ahora. Para que haya algo así, típicamente tiene que haber largas negociaciones antes entre, vamos a decir, entre funcionarios de menor nivel, a nivel técnico. Meramente acordar un cese al fuego no es algo sencillo. Usted puede acordar un cese al fuego de palabra hoy y saber que tarde o temprano alguno de ambos bandos lo va a violar, porque nadie tiene perfecto control sobre todas sus fuerzas en el terreno y hay elementos tanto en Rusia como en Ucrania
que se oponen a que haya cualquier tipo de cese al fuego. Claro, vamos a intentar a lo largo de esta media hora de la que disponemos, que tampoco es mucho tiempo, entrar a evaluar un poco cuáles son las posiciones opuestas que impiden en este momento que el cese al fuego sea fácil. Pero empecemos por estas negociaciones, ya no de Minsk, sino las que se dieron al inicio de esta invasión de Rusia a Ucrania, esta confrontación ya directa entre ejército ruso y ucraniano al principio de esta guerra, ¿no? En 2022, que tuvieron lugar también en Turquía. ¿Por qué Rusia ahora vuelve a llamar a Turquía a entrar en estas negociaciones cuando era Estados Unidos quien estaba asumiendo la mediación, Miguel? Turquía siempre fue mediador, ¿sí? Estaba siempre de acuerdo en ser parte de la conversación, por eso Putin llamó a Erdogan y Erdogan con mucho gusto dio el sí para esas conversaciones. Hay que tener en cuenta que Rusia ya entre Rusia y Ucrania se habían ratificado un documento firmado ya por por el representante de Ucrania, pero de Inglaterra vinieron, o sea, el primer ministro en aquel entonces, y como que ordenó a Ucrania que no avalara, no firme ese documento que ya prácticamente estaba preparado, ¿sí? Es una lástima, parece que Ucrania recibe órdenes del occidente, el cual le abastece de armamento, municiones y financiación para ese conflicto, ¿sí? Sería interesante que Ucrania tenga más independencia en sus decisiones y la verdad que despierte un poco, está durmiendo, no sabe que Rusia es una potencia nuclear, atómica, y que eso es una operación especial, concretamente, con armamento de menor potencia, ¿sí? Y que deje de cumplir órdenes concretas del occidente y que se preocupe más por su pueblo, ¿sí? Por su dignidad, y que al fin y al cabo entable conversaciones serias con Rusia y termine este sangriento conflicto entre dos pueblos hermanos, Sí, tanto Ucrania como Rusia. y Así Miguel, que la verdad da lástima y esperemos que tenga final feliz estas conversaciones. respecto a lo que usted menciona de la intervención en 2022 del entonces primer ministro del Reino Unido, ¿no? Boris Johnson, recordemos, tanto Johnson como el propio Zelensky han venido a matizar esta versión, ¿no? de la injerencia directa de Londres sobre estas conversaciones, señalando que fueron, además, o más que nada, otras cuestiones que Ucrania consideró inaceptable, como la dimisión de Zelensky exigida por Moscú o la reducción de su ejército, o pues definitivamente el sellar el cese, ¿no? de los intentos de Ucrania para entrar a la OTAN. Les pregunto ahora qué condiciones han cambiado para que unas conversaciones que fracasaron en 2022, hace 3 años, ahora puedan eventualmente tener éxito. ¿Ha cambiado la relación de fuerzas? ¿Ha cambiado lo que ambas partes estarían dispuestas a aceptar? Federico, ¿qué piensa usted? Sí, las condiciones han cambiado y hoy son mucho peores para Ucrania. Hay que tener en cuenta una cosa que por ahí la mayoría de gente no sabe o no registró, es que la invasión rusa inicial no fue un intento de conquistar Ucrania, ni siquiera conquistar una parte de Ucrania, fue más bien un intento de forzar un cambio de gobierno en Kiev. ¿Por qué? Porque Moscú considera que después de muchos años de esperar y no resolver estas cuestiones de fondo, y por cuestiones de fondo nos referimos a varias cosas, pero principalmente y todo la posible accesión de Ucrania a la OTAN, decidieron que por la vía diplomática no había funcionado, por la vía de la presión no había funcionado, entonces decidieron pasar a la acción directa. Ahora, cometieron un error de cálculo muy serio al momento de entrar a Ucrania, pensaron que la resistencia sería mucho menor, que la resistencia sería mucho menos capaz,
Es un error tal vez entendible, dado en cuenta el éxito que habían tenido en 2014-2015, cuando intervinieron en Ucrania en aquel momento. El ejército ucraniano estaba pobremente organizado, en su mayor parte no muy dispuesto a pelear. Gran parte de las fuerzas ucranianas tenían simpatías prorrusas, especialmente en la parte oriental. Esas son las que después se pasan, muchos de ellos se pasan de bando. Así que basados en esa experiencia previa, no era raro pensar que desde el punto de vista ruso iban a ser mejor recibidos y que Sí. iban a alcanzar sus objetivos más rápidamente. Y además esto es una opinión también compartida por todos los analistas en Occidente también, que Ucrania podría resistir a lo sumo 2-3 semanas. Entonces no fue una invasión militar a gran escala en realidad lo que sucedió en febrero de 2022. Cuando se dan cuenta de su error y empiezan a sufrir pérdidas importantes, en ese momento Rusia está dispuesta a hacer concesiones, o mejor dicho, exigir concesiones relativamente leves, ¿sí? Hoy, 3 años de guerra después y con los enormes costos que han pagado en hombres y material, lo que van a exigir va a ser mucho más. Hoy, como mínimo, exigen la incorporación de estas 4 regiones, Donetsk, Luhansk, Zaporilla y Gerson, que ellos consideran que han anexado. Puede discutirse la legitimidad, pero ellos lo consideran así, esa es su postura. Y a medida que pasa el tiempo, probablemente vayan agregándose más cosas en la medida que la posición ucraniana se deteriora. Toda negociación refleja en gran medida el resultado en el campo de batalla y la tendencia desde aquel punto, vamos a decir, el mejor momento para Ucrania hubiera sido durante 2022, especialmente a fines Sí. de 2022, después de su contraofensiva exitosa. De allí en adelante la tendencia militar se ha dado vuelta de manera lenta pero inexorable en favor de Rusia y lo vemos en el día a día. Así que si llegan a algún tipo de acuerdo, Rusia va a exigir más concesiones. La no entrada a la OTAN es una concesión de mínima, o sea, es una línea de mínima, no Sí. van a bajar de eso. La anexión de por lo menos 4 regiones Sí. y Crimea, que controlan desde 2014, también va a ser otra concesión de mínima y sobre eso se pueden ir agregando más cosas a medida que la posición ucraniana Claro. se deteriore. Por eso digo que Rusia no tiene ningún apuro por entrar en negociaciones ni por aceptar un cese al fuego. El cese al fuego solamente beneficia a quien está perdiendo la guerra, no a quien la está ganando. Y Ese es el dilema en el que se ve Ucrania hoy. Federico, permítame darle la palabra también a Miguel. Le quisiera pedir su opinión respecto a este escenario que está planteando Federico. Sabemos de la exigencia, ¿no?, ahora mismo innegociable para el Kremlin de reconocer estas regiones, ¿no?, Crimea ocupada desde 2014 y luego Lugansk, Donetsk, Gerson y Zaporilla, que están integradas en la Constitución rusa desde los referendos de 2022. Le planteo, en el caso de que Ucrania aceptara una congelación de la actual línea de frente, ¿qué tan sostenible podría ser esta situación en el largo plazo? Bueno, la verdad hay que tener en cuenta que esas provincias son artificialmente adheridas a Ucrania en el año 1918, ¿sí? Estoy hablando de Donetsk y Lugansk, que son étnicamente rusas, lo mismo que Crimea, que fue regalada en el año 1954 al que conmemorar el 300 aniversario de la unión y amistad entre los pueblos rusos y ucranianos, ¿sí? Y que si tenemos en cuenta que cuando sucedió el golpe de Estado sangriento, 27 de febrero hasta 27 de noviembre de 2013 a febrero 2014, cuando en las conversaciones tomaron parte embajadores de Francia, Alemania, sí, Rusia y el presidente en aquel entonces, Yanukovych, de Ucrania, cuando se pactó que, bueno, este golpe de Estado finaliza y va a haber elecciones y entonces con eso termina ese conflicto. Ucrania no cumplió ese trato, a razón del cual los manifestantes avanzaron y ocuparon, prácticamente se tuvo que ir de su puesto Yanukovych, y después, al no cumplir
porque lo que se exigía era exclusivamente durante las conversaciones de Minsk que Ucrania reconozca la autonomía dentro de Ucrania, pero que esas repúblicas autónomas, teniendo en cuenta que ahí hablan ruso, que sean reconocidas. O sea, Ucrania no quería reconocer la autonomía, ¿sí? Y que, como dijo el expositor también anterior, no tuvieron éxito y ellos simplemente querían rearmarse. Así Bien. que todos esos elementos dicen de que yo estoy seguro de que, teniendo en cuenta de que ahora Ucrania está perdiendo ese conflicto bélico, ¿sí? Y que tendrá en cuestión las víctimas del pueblo ucraniano, tome cartas en el asunto y ponga fin a este conflicto, teniendo en cuenta que el presidente de Estados Unidos, Trump, también le pidió que entre en estas conversaciones, ¿sí? Y que pongan fin a ese conflicto, ¿sí? Sí. Yo pienso que el peso en estas conversaciones es muy fuerte también de Trump, que Precisamente hablando de tuvo un Donald papel Trump, importante en ese acercamiento. ¿creen que Donald Trump dejaría ahora al presidente turco Recep Tayyip Erdogan quedarse con la medalla de hacerse la foto con Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky sentados en la misma mesa después de que Donald Trump haya hecho campaña y bandera de haber intentado al menos acercar posturas en este conflicto, Federico? Va a tener que hacerlo porque el problema que tiene Donald Trump es que Estados Unidos no puede oficiar de mediador genuinamente, porque a todos los efectos prácticos Estados Unidos es prácticamente un co-beligerante junto con Ucrania. No solo le han suministrado armas, sino le han suministrado asesores, le han suministrado información de inteligencia, reconocimiento, información para el guiado de los misiles provistos por Estados Unidos y por sus aliados, y como sabemos, en base a revelaciones del New York Times de hace unas pocas semanas atrás, muchas de las operaciones ucranianas a nivel operacional estaban dirigidas casi directamente por oficiales estadounidenses en un cuartel en Wiesbaden, en Alemania. O sea, Estados Unidos hizo mucho más que meramente enviar armas y dejarlos que las utilicen. Así que Estados Unidos, a los efectos prácticos, es un co-beligerante. Un mediador necesita ser un país que sea visto como genuinamente neutral y genuinamente confiable por ambos bandos. A modo de comparación, por ejemplo, la negociación entre Estados Unidos e Irán frecuentemente está mediada por Omán en Oriente Medio. Omán es un player visto genuinamente como neutral y confiable por ambos bandos. Así que Trump ha hecho, como es Trump, él tiene un estilo muy, muy hiperbólico y ha hecho algunas promesas de campaña que son en realidad difíciles de cumplir, difíciles de llevar a la práctica, y yo creo que se ha chocado de bruces con esa realidad al momento de tomar la negociación. Algo parecido sucedió en su primer gobierno, si recordamos, él quiso hacer algo parecido con Kim Jong-un y la negociación con Corea del Norte por su plan nuclear, y intentó llevarla adelante con su particular estilo, que por ahí le resultó muy exitoso en la vida privada, en los negocios de bienes raíces, pero no es un estilo muy, muy apropiado, especialmente lo errático y lo hiperbólico, no es lo más apropiado para la diplomacia internacional, especialmente diplomacia entre grandes potencias, donde la credibilidad, la confiabilidad de la contraparte son muy importantes para llegar a cualquier tipo de acuerdo. Claro, sin embargo, esta credibilidad que usted señala también, ¿no? Y el papel de neutralidad que debe adoptar un mediador ha sido reconocido en anteriores ocasiones, digamos, por el mismo Kremlin a la administración de Donald Trump. Han señalado que veían, ¿no?, en este nuevo gabinete estadounidense una voluntad sincera de entender la posición rusa, a diferencia de la postura, ¿no?, que había adoptado la administración de Joe Biden. Entonces, usted señala, Federico, que Trump tendrá que hacerlo, dejar en manos de Turquía esta eventual mediación que pueda llegar
pueda llevar al menos a un cese el fuego. Le pregunto, Miguel, si usted está de acuerdo de que Estados Unidos tendrá que apartarse de las negociaciones para que funcionen, o es que tiene quizás otras prioridades internacionales la administración Trump. Yo pienso que en este caso no tiene mucha importancia, porque la propuesta fue hecha por el presidente de Rusia, ¿sí? Y entonces, independientemente de que estoy de acuerdo con la exposición anterior de que no es neutral, de que Estados Unidos proveía armamento, especialistas y toda tecnología necesaria para llevar a cabo ese conflicto bélico, actualmente lo que es necesario es la decisión de poner fin a ese conflicto de ambas partes, Claro. tanto de Putin como de Zelensky, para poner fin, independientemente de que sea el presidente de Turquía o el presidente de Estados Unidos que esté. Yo estoy seguro cuando se va a firmar puede estar presentes tanto el presidente Trump, tanto el presidente Erdogan como el presidente de Francia, de Inglaterra, de Alemania, todos que estén presentes para que dar una garantía firme para el cese, el fin de ese conflicto. Y precisamente hablando de los europeos, ¿no? El presidente francés, el primer ministro británico, el canciller alemán, esta, digamos, coalición de voluntarios señalaron que tenían un plan apoyado por Donald Trump y era el de imponer sanciones masivas a Rusia si no entraba en vigor este mismo lunes este cese el fuego. Les pregunto si van a entonces imponer sanciones nuevas a Moscú a partir de mañana y eventualmente qué efectos podrían tener estas nuevas sanciones sobre la posición rusa. Miguel. Sí, a mí, sí. No, yo pienso que ningún efecto va a tener esas sanciones. Rusia está acostumbrado al bloqueo económico y político, así que no va a tener ningún efecto. Rusia es una potencia, es el país más grande del mundo, así que directamente ninguno. Y además sería, de mi parte, una estupidez. Si estamos por entablar conversaciones, ¿qué papel tendría, cuál es lo positivo de dar sanciones cuando el jueves se va a reunir? La verdad, desde mi punto de vista, si se harían esas sanciones, sería contraproducente y sería perjudicial para la finalización de ese conflicto. ¿Usted, Federico, está de acuerdo en que sería contraproducente, inútil, digamos, imponer nuevas sanciones? Sí, coincido totalmente. La economía rusa es muy autárquica, es capaz de abastecerse de alimentos, energía, de la mayoría de las cosas que necesitan. Las cosas que no producen las pueden obtener vía comercio, la mayoría que necesitan del resto del mundo. No olvidemos que las principales potencias de los BRICS siguen comerciando con Rusia, China sigue comerciando con Rusia, India sigue comerciando con Rusia. La mayor parte de lo que llamamos, mal llamado, si se quiere, el tercer mundo o el sur global o mundo emergente sigue comerciando con Rusia. Así que más sanciones, o sea, las sanciones tienen un efecto, su mayor efecto cuando recién se imponen al principio y luego los mercados se van adaptando por vía de la ilusión o de la evasión o incluso del contrabando, simplemente ignorando las sanciones y tienen el poder suficiente como India o China. Así que sanciones adicionales tendrían un efecto relativamente marginal. No olvidemos, es el país con la mayor dotación de recursos naturales del mundo y la cuarta economía del mundo en términos reales y la principal potencia industrial de Europa. Pero quiero agregar una cosa más que es importante señalar. El problema aquí de la intervención de los europeos nos señala un problema diplomático serio. Yo no caracterizaría que este plan de imponer sanciones es el plan de Trump. Nadie sabe realmente con seguridad cuál es el plan preferido de Trump porque hay dos esfuerzos paralelos.
¿sí? En el caso tanto de Irán como de Rusia, ahí Trump envía a su enviado personal, es el señor Witkoff, como una especie de secretario de Estado paralelo, a negociar tanto con los rusos como con los iraníes las cosas más delicadas. Y el señor Witkoff tiene una visión relativamente, si quiere, más realista, Claro. y que reconoce la necesidad de hacer concesiones en ambos casos, pero no está apoyado por el establishment político ni la burocracia profesional. Sí. Y por el otro lado, bueno, en el caso de Rusia hay otro enviado que es el general Kellogg, que tiene su propio plan de cese al fuego o imposición de sanciones, que es convergente o coincidente con lo que proponen estos aliados europeos, Sí. pero lo hace planteando una serie de condiciones que Rusia ya ha rechazado y que, como hemos dicho, desde su fortaleza económica, está en condiciones de rechazar. Claro, Así porque que solo, Federico, para matizar, creo que usted se refiere a que por la parte de Ucrania, es decir, el enviado especial que ha quedado, digamos, limitado a Ucrania por parte de Estados Unidos, es el general Keith Kellogg, quien está más alineado con los europeos. Pero entonces le pregunto qué sentido tiene que los europeos continúen hablando de sanciones. Sin lugar a duda, nadie sabe exactamente cuál es el plan de Donald Trump y más después de tantos cambios, pero son los europeos los que dicen que este plan está apoyado por Donald Trump. ¿Qué sentido tiene que impongan más sanciones que Rusia menosprecia, Miguel? No, ninguno, no tiene sentido. Yo pienso que simplemente Europa quiere demostrar su liderazgo o algún papel político en ese conflicto, pero el resultado va a ser nulo. Es una de las potencias en desarrollo, tiene la fuerza para resistir, ya ha resistido, no sé, ya tiene como 2000 sanciones y bueno, si en vez de 2000 va a tener, no sé, 2020 o 2050, ningún efecto no va a tener. Es demostrar constantemente fuerza. Repito, no sé, lo interesante que hay que tener que el progreso surgió porque Donald Trump miró al problema así como yo dije, es una potencia nuclear, ¿sí? Y realmente tiene que ser neutral y que no tiene que entrar en la OTAN. Así que no tiene sentido que Europa ahora, para demostrar su fuerza, pero ¿contra quién? ¿Qué? No, yo no entiendo. Tienen que constantemente analizar qué es Rusia. Son 4.800 o 4.700 ojivas nucleares. Parecida cantidad, más o menos 4.200 tiene Estados Unidos, de las cuales 1.800 tonto de unos están activas. No entiendo de qué habla. Y Europa conjunta sin Estados Unidos, no sé, tendrá 500, 700 equipos nucleares. Así que no tiene sentido. Hay que como que aterrizar en la tierra, terminar ese conflicto bélico lo más pronto posible. Esas sanciones no van a tener, es más, repito, las conversaciones es el 15, ¿sí? Son el 15 de este mes. Así que no entiendo con qué fin las sanciones. Las sanciones se hacían a razón de que no hay conversaciones. Las Sí, conversaciones va a tener en cuenta. Miguel, Yo, dos palabras más. nos Si las vamos... sanciones se hacen solamente para instalar los 30 días que pide Zelensky, no entiendo. Sí, lo escucho. Nos vamos quedando sin tiempo, pero me gustaría profundizar un poco en la idea que usted señala, y es precisamente si se llega a un eventual cese de hostilidades territorialmente, ya veremos cómo se puede acabar de resolver esta guerra. ¿Qué sentido tiene el rearme europeo que se está impulsando precisamente con Rusia como principal motivo, ¿no? que justifica este discurso de la Unión Europea? ¿Se está preparando precisamente Europa o Europa Occidental para un enfrentamiento más a largo plazo contra Rusia? ¿A mí la pregunta? Sí. No. A ver, no tiene sentido. Es por ahí complejo militar bélico que quiere ganar plata
y que sí hay un plan de parte de Alemania ahora, por ejemplo, más plata, ahora como que antes había un impedimento, ahora pueden utilizar más plata y están muy como que deseosos de rearmarse, pero a ver, en ningún momento Rusia tiene la meta de atacar ningún país, ¿sí? Ni los países del Báltico, ni Polonia, ni ningún país. Lo que sucedió es que han impedido, no sé por qué razones, pero no se pudo lograr las conversaciones de paz que sean exitosas antes y que me parece justamente los países del occidente han impedido que cese esas acciones bélicas, tanto en abril como a fines del 22. Y ahora ese rearme, la verdad, yo no entiendo quién, para qué. En ningún momento Rusia no tuvo algún deseo de atacar a alguien. Así que por mí que es necesario que un poco que se sientan, que se calmen Sí. y que entiendan de que Rusia en ningún momento quiere atacar a ningún otro país y Bien. no querrá en el futuro tampoco. Miguel, sin lugar a dudas, esta pues es la discusión que ahora mismo divide a los europeos y un punto de vista que va a ser clave, ¿no?, de cara a negociar estas garantías de seguridad que pide Ucrania, la postura de la OTAN. Lamentablemente nos quedamos completamente sin tiempo en este programa para seguir con el debate. Estaremos pendientes de si finalmente hay reunión o no en Turquía entre Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin. Sin lugar a dudas, a los ojos de todo el mundo, si esto llega a ocurrir, estarán puestos sobre Estambul. Seguro tendremos ocasión para volver a conversar. Miguel, Federico, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación al debate de France 24. Como siempre, el agradecimiento también es para nuestra productora Laura Garzón y para nuestra productora de invitados Tania Herrera y para todo el equipo técnico que hace posible este y todos los espacios de France 24 y a ustedes, como siempre, por su atención. Enseguida regresamos.